Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuchen. Este es su podcast donde ninguno de nosotros es experto, pero opinamos como si lo fuéramos. Mi nombre es Gerson García y tengo un gran amigo aquí el día de hoy conmigo que me acompaña. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerson? Muy bien, gracias. Qué Gracias bueno. por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptar, por ser el único que aceptó. Es que el pinche pedo de la pandemia, ¿no? Sí, yo Ya sé. sabes. Pero es un honor ser el primero. Sí, no, y de hecho hay una gran noticia. Hay dos grandes noticias, pese a que es el primer episodio, hay grandes noticias. Una de ellas es que, bueno, pues obviamente porque eres el primero, eres el padrino del podcast y muchísimas gracias. Aplaudan aunque sea, ¿no? No, la verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Y la segunda también muy importante, es que tenemos patrocinadores desde el primer episodio, así de claro que estuvo. Sí. Sí, No, pues este episodio es traído a ustedes gracias a Café de Cales, ubicado ¿en dónde? Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 239. Ah, ¿tú también lo conoces? De ahí soy yo. Ok. Ok, bueno, pues vamos a empezar Claro. podcast en donde, repito, ninguno de nosotros es experto, pero vamos a opinar como si lo fuéramos. Sí. Al final de cuentas, esta va a ser una plática entre amigos y lo que salga. Claro que sí. Sale. Bueno, fíjate que, bueno, estamos con este tema de la pandemia y demás, que nos ha dejado algo muy en claro, que es algo que día con día ha pasado, pero el día de hoy, al día de hoy, mejor dicho, lo hemos visto, pues, como más marcado, ¿no? Claro. Y este es el tema de la muerte, que es el principio de un fin, ¿no? Al final de cuentas es un ciclo, el final de este ciclo llamado vida, en el cual, bueno, tal cual un concepto, pues, simplemente lo conocemos como deceso, fallecimiento. Fíjate que le dicen también de una forma, óbito. Eso no lo había escuchado. Yo tampoco, pero bueno, lo dice Wikipedia, quizás sea cierto, ¿no? Pero bueno, fíjate que yo considero la muerte algo, un tema difícil de tocar, más que nada por cómo nuestra familia lo viene percibiendo, pero tú dime, ¿qué concepto tienes tú de la muerte tal cual? Pues mira, yo creo que eso depende más bien de en qué etapa de tu vida te encuentres y puede ir cambiando tu perspectiva acerca de. Yo creo que si lo empiezas a ver de una manera muy temprana en la vida, creo que te asustas demasiado, ¿no? Porque no has hecho gran cosa en tu vida. Si ya lo ves a tal vez una mediana edad en la que yo me encuentro actualmente, pues si has tenido algunas realizaciones, pues ya no es algo que sea como tan relevante o ya no estás pensando todo el tiempo en eso, sino ya sabes que has estado haciendo cosas. O sea, ¿tú consideras que mientras más chico te digan de la muerte, más problemas puede causar? Pues más misterio, porque es que también depende de cómo te lo digan, ¿no? Porque si te enseñan a que la muerte es un proceso natural, obviamente tú lo vas a ver como tal y vas a aprender a vivir con ello, ¿no? Porque, en algún momento Roberto Martínez de Cosas, él mencionó una frase en donde dice que la muerte es como si tú fueras caminando en una carretera donde no ves nada. Esa es tal cual es la vida, y la muerte es un muro con el que te vas a estrellar tarde o temprano, ¿no? Y como no ves, no sabes en qué momento te vas a estrellar. Entonces también depende de cómo uno va percibiendo la muerte, no tanto de qué edad, sino de cómo te la van inculcando, ¿no crees? Pero creo que eso también lo vas a ir relacionando con tus experiencias y creo que si te lo empiezan a hablar a una edad muy temprana, tu experiencia de vida tal vez es muy poca, que tal vez no lo sepas relacionar con lo que has hecho hasta ese momento en tu vida y tengas tan poca experiencia que no sepas realmente digerir lo que es la muerte.
Ok. A diferencia de ya siendo una persona adulta, pues ya lo puedes ir relacionando como parte de la vida y ya lo aprendes más como que es algo que va a suceder inevitablemente, pero mientras más realizado estés en lo que llevas de tu vida, pues tal vez ya no lo veas tan malo como si fueras adolescente, ¿no? Bueno, entonces lo que me quieres dar a entender es que precisamente uno busca la manera de cómo sobrellevar su vida para efectivamente no le duela tanto la muerte. Sobrellevar yo diría que no, eso sería como muy Muy X. Muy X, muy ambiguo. Yo Ok. creo que más bien no sería sobrellevar la palabra, sería tal vez como poder Aprender a vivir la vida, pero no sobrellevarla, es como sobrevivir, no sobrevives, a lo mejor es vives la vida y al final sabes que vas a morir, pero vas a vivir feliz. Exacto, vas a busques morir la feliz. manera de dejar tu legado y ser feliz Ok. antes de que llegue el momento, ¿no? Sí, pero bueno, entonces estamos de acuerdo que efectivamente está esa parte en donde pues tú manejas y tú decides cómo no verla al final de cuentas. ¿Por qué? Porque a lo mejor y abres un puesto o haces un proyecto o te dedicas a jugar fútbol o empiezas a realizar tus sueños, pero pues, al final de cuentas algo que pasa es que la evitamos de una u otra forma. Entonces evitamos pensar en ella y cuando llega realmente no sabemos cómo reaccionar, precisamente porque la hemos estado omitiendo prácticamente la mayoría del tiempo y del proceso en donde deberíamos de aprender a cómo afrontarla, ¿no crees? Porque, o sea, ¿cuántas familias o cuántas personas no se derrumban porque precisamente tienen este tema de que pues hay pérdidas, ¿no? en la familia? Yo creo que eso de evitar ya dependerá de cada quien, ¿no? Cómo vaya viviendo su vida. Porque es algo que inevitablemente en algún momento llegas a escuchar, en algún momento de tu vida, Claro. de tu infancia, adolescencia. Pero más que evitar, pues es aprender a vivir con ello. No hablas de algo que ya sabes que va a pasar, entonces no significa que lo estés evitando. Okay. Más bien tal vez te tienes que enfocar en tu presente y qué es lo que vas a hacer en el futuro. Okay. Hablar de la muerte es de un futuro que ya sabes que va a suceder, entonces ¿para qué hablas de algo que va a suceder? ¿No? Pero también es como parte de prepararte para, ¿no crees? Porque vuelvo a lo mismo, o sea, bueno, desde mi perspectiva considero que la cultura mexicana está cero preparada o la mayoría de los mexicanos, por la cultura que llevamos, está cero preparada para la muerte, ¿no? Precisamente porque nos gusta vivir el momento que sí es como lo más factible. Claro, que si lo hablas en cuestiones económicas, administrativas, actas de defunción. Hasta incluso de manera filosófica, porque también se tiene, fíjate que, bueno, leyendo, me encontré con una frase de, simplemente dice Montiel, no sé Montiel qué, pero menciona que la muerte es una dimensión de la vida. Ella es nuestra compañera más fiel, la única que nunca nos abandona. O sea, si te fijas, es como una manera muy romántica de aceptarla, ¿no? Y abrazarla, por así decirlo. Sí, de hecho, yo creo que al contrario, como lo dices, creo que como país, creo que sí la tenemos hasta cierto punto romantizada, ¿no? Pero la otra cara de la moneda a la que te refieres de que si económicamente no nos preparamos, cuestiones administrativas, ya sabes, hay un mes dedicado al testamento precisamente porque sí. La gente no se prepara de eso y prefiere heredar problemas. Sí, el mes del testamento. Creo que es en octubre, ¿no? No, es en septiembre. ¿Es en septiembre? ¿Es septiembre o es octubre? Sí, no, creo que yo es septiembre, pero... O sea, sí, por eso existe un mes dedicado a eso, porque la gente en este país sí no se prepara en ese sentido. Prefieren heredar problemas que, pues... Que solucionarlos desde antes, pero... No, yo creo que la muerte sí es
De hecho es un país que le tiene un altar a Santa Muerte, entonces creo que realmente a la muerte se le aprecia en este país más de lo que tal vez debería de ser. Pero considero que todavía sigue siendo ese tabú, ¿sabes? Porque es complicadísimo que la gente llegue y diga o que reaccione de una manera positiva a la muerte, ¿sabes? Bueno, nadie puede... No, o sea, sí, obviamente no. ¿A quién le va a dar gusto que se murió? No, pero estamos de acuerdo que hay ciertas culturas o ciertos poblados, no sé cómo decirle, en donde celebran la muerte haciendo fiesta y diciendo que pues la persona ya no va a sufrir, ¿no? O sea, y precisamente celebran eso, ¿no? De que ya no tiene sufrimiento alguno, de que ya no va a tener penas, ya no va a tener esto, ya no va a tener lo otro. Bueno, ahí yo creo que va a depender también mucho de en qué religión se encuentre esa familia, a lo mejor por así decirlo. Claro. Porque como tú dices, si te vas a los pueblos, pues tienen otro tipo de creencias y como tú dices, efectivamente muchos hacen fiesta, llega toda la gente del pueblo a comer, música, o sea, hay de todo. Claro. Me ha tocado vivirlo. Pero si tú vienes aquí a la ciudad, a lo mejor a la Ciudad de México, pues no hay tanto de eso. Porque creo que hay más tendencia hacia el cristianismo, al catolicismo, claro. Entonces tienen otras creencias inculcadas, entonces creo que otra percepción, ¿no? Al final de cuentas. Es correcto. Y considero muy importante esa percepción que nosotros tenemos, porque si te fijas es como la que más marca de una u otra forma, y no solo en México, sino a nivel mundial. Es muy difícil encontrar ya lugares en donde efectivamente te profesen esa idea, ¿no? De es que ya no está sufriendo, ya está bien, hay que celebrar. ¿Por qué celebrar, no? Porque alguien ya no sufre, ¿no? Y sí es un tema bastante complicado, porque aquí también vienen muy en conjunto los sentimientos de cada uno de nosotros, ¿no? Porque, o sea, tú cuando le lloras a alguien, cuando fallece, pues es porque la extrañas, porque no quieres perderla. Pero en algún momento, no sé si llegaste a ver un especial de Franco Escamilla que se llama Por la anécdota. No. Velo, está muy bueno. Él menciona algo precisamente de eso, que es que extrañar a alguien, bueno, no recuerdo las palabras, pero su punto es que si extrañas a alguien y si lo quieres aquí contigo después de que falleció, pues es un tema algo egoísta. ¿Por qué? Porque pues tú no ves que ya no está sufriendo esa persona, tú simplemente ves tus intereses. Entonces, de una u otra forma, yo a lo que voy es prepararnos a eso, a no velar solamente por lo que es nuestros intereses o nuestras emociones, que es por lo que en muchas ocasiones tachamos como algo malo a la muerte. Pero yo creo que eso es algo muy generalizado, ¿no? Yo creo que ya va a depender de cada individuo cómo percibe sus emociones ante una situación como la muerte. Claro. Yo creo que ya sería algo muy generalizado. Ya va a depender qué te hayan inculcado, qué hayas aprendido durante tu vida y cuál es tu manera de afrontarlo. No necesariamente llorando o tal vez tu relación, cómo fue con esa persona. Si fue una muy buena relación, tal vez lo vas a llorar por extrañarlo, pero al mismo tiempo vas a estar feliz por la vida que hayas compartido con esa persona. Entonces, yo creo que va a depender más bien de la percepción que pueda tener esa persona, claro. Sus emociones, cómo las controla, su inteligencia emocional. Creo que va a depender mucho de eso. Y sería como más individual, no como general. Sí es Pero fíjate, ahorita estás diciendo algo súper importantísimo, que es la inteligencia emocional, en donde pues obviamente, bueno, como te lo mencioné al principio,
sí, yo considero que sí es importante explicarle a los niños, no tal cual el concepto de la muerte, pero sí llevar como a cabo ciertos modos, ¿no? De cómo explicárselo, porque efectivamente es complicadísimo. Ujú. Si ya nosotros que estamos grandes aún tenemos problemas con esto que es la muerte, ahora imagínate niños cómo lo van a afrontar, cómo lo van a visualizar. Niños que, por ejemplo, perdieron a sus papás Bueno, ahí va a o depender que... de la manera en la que los hayan perdido, ¿no? Digo, ¿qué niño va a saber afrontar la muerte de sus padres, no? Claro, claro, En- yo pero a creo lo que voy es que es, de una u otra forma, es prepararlos para efectivamente eso. pero entonces ya no hablaríamos de la muerte, yo creo que hablaríamos del manejo de las emociones y en ese caso sería de la tristeza, ¿no? Y cómo Claro, saber sobrellevar una pérdida de un ser humano querido. Yo creo que no me imagino que en una comunidad o un país o una colonia inculquen el hablarle a los niños de la muerte. Creo que más bien sería saber, creo que deberían de aprender más que nada a controlar las emociones, inteligencia emocional. Creo que es lo que debemos ajá. de aprender más allá que, Que simplemente explicar el que concepto explicar de el la concepto muerte, de la ¿no? exacto. Ok, No, yo sí, creo sí, que sí, sería claro. más importante, ¿no? Sí, porque al final de cuentas pues, todo viene aunado al rol de las emociones, Claro. ¿no? Te sientes mal porque se fue Mm, o te pones triste, te alegras o lo que sea. claro. Y es precisamente por eso. Y normalmente, o lo que siempre en la mayoría de casos se ve, es que pues uno decae, ¿no? Claro, Uno puede decaer y y realmente estar triste no significa que estés mal. que estés mal, a lo mejor solamente es pensar en los momentos que viviste con esa persona y Claro, recordarlos meditando, pensando, recordando. Y la otra parte sería que se manejen de una forma que no tenga que llegar a algo dramático, donde la gente llega a la depresión por la pérdida de esa persona. Entonces claro. creo que es donde deben de aprender. Sí, mira, ahorita que mencionas el tema de dramático, Ujú, eso es algo que sí deberíamos de aprender a manejar. ujú, Porque si te fijas, tú siempre, o bueno, muchas de las ocasiones, y al menos eso a mí me pasó, es que en la mayoría de ocasiones, por ejemplo con mi mamá, explotaba y su frase era, ¿qué vas a hacer cuando yo me muera? O sea, en vez de que me explique precisamente a qué es a lo que voy, que me dé esa inteligencia emocional, que me explique qué puede pasar, o qué va a pasar, y cómo lo puedo afrontar, y qué tengo que hacer, y explicarme todo ese proceso, y darme las herramientas para poderlo sobrellevar cuando llegue a pasar. No, simplemente lo hacen como muy fuerte, muy de golpe, y simplemente a lo mejor al momento no lo tomas en serio, pero poco a poco te vas dando cuenta y luego qué va a pasar, y luego qué va a suceder, y cuando en verdad no esté, y cuando esto, y cuando lo otro. ¿Por qué? Porque lo manejan de una manera como muy excesiva y muy, ay, se me fue la palabra. bueno, Este, eso que mencionas yo creo que es parte de el rezago que tenemos como en la educación, ¿no? Que claro, de por sí la entonces, educación en México está sí, está pésima mal. y Entonces, yo creo que una madre diga eso actualmente como que ya no debería ser algo relevante, no debería ser una amenaza para que tú hagas las cosas, ¿no? claro. Creo que no es la mejor forma de llevar las cosas, pero digo, es algo que como tú dices está muy arraigado porque pues prefieren hacer ese tipo de chantaje, ¿no? Y lo relacionan con algo como la muerte porque pues saben que es algo feo, entonces, O algo muy fuerte, ¿no? o algo muy fuerte. Entonces, creo que está mal traumar a un niño con ese tipo de comentarios, Sí, sí, ¿no? porque ya lo empiezas a ver incluso con las mismas Sí, parejas, ¿no? Es que si me dejas me mato y es cosas así, chantaje, ¿no? sí, claro, pero eso yo creo que tiene que ver con las emociones realmente. Pero entonces sí necesitamos prepararnos para precisamente
Bueno, no solamente para la muerte, sino para cada momento, ¿no? Claro, de para... nuestra vida. Sí. Pero bueno, en este caso que estamos hablando de, pues sí nos deberíamos de preparar específicamente también para eso, que son las pérdidas más fuertes, más, más de impacto Claro. y que sanan en un pinche tiempo enorme, ¿no? A menos de que no quieras a la persona, claro. Creo que también eso va a ir de la mano con la inteligencia emocional de cada persona, ¿no? Sí, Puede claro. ser algo... Sí, porque si es, por ejemplo, un familiar que aprecias, pues obviamente sí te va a doler más. Claro. Pero si es tu sugar daddy o tu sugar mommy, pues te va a valer madre y vas a celebrar. Ahí sí celebras. Pues claro, pero sí, va a depender de la persona y de la fortaleza de cada persona, ¿no? Claro. Entonces, sí, creo que hay muchos aspectos de los cuales va a depender qué tan doloroso o fuerte puede ser para cada individuo, ¿no? Donde yo trabajaba anteriormente había un chico que faltó al trabajo Ajá. un par de días y ya cuando se presentó pues platicamos y ya me comentó que él tenía una mascota de apoyo emocional. Okay. O sea, ve hasta dónde es el nombre de la mascota, apoyo emocional. Sí, claro. Y para él fue muy difícil porque era como, bueno, no era como, era un familiar para él. Por eso era su mascota de apoyo emocional. Entonces, cuando su mascota murió, pues él se sintió muy mal. Entonces, volvemos al tema de las emociones. Para ti, para mí, no era una persona, pero para él era más que una persona. Era más que una persona. Claro. Era una mascota muy importante para él. Entonces, creo que va de la mano de las emociones. Sí, claro. Puede ser alguien que tú quieras mucho o incluso una mascota a la cual hayas querido mucho, pero todo va a depender de lo que te hayas por dentro, ¿no? Para qué tanto puedes sufrirlo. Obviamente también de las vivencias que... Claro, que hayas compartido con esa persona. Pero si tus vivencias fueron malas, pues... Persona o ser vivo, ¿no? Claro. Sí, porque sí, también sí. Hay gente que aprecia y ama plantas, ¿no? Sí, de todo. De todo. Es increíble cómo le generan un afecto a seres vivos que quizá no tienen una interacción directa, pero sí les alegra cabroncísimo la vida. Claro, creo que también tiene que ver con el apego emocional que pueden tener, porque hay hasta apego emocional con los objetos, ¿no? Cuando te regalan algo que pudo haber sido tu papá, pudo haber sido un tío, un hermano, y ese objeto tú lo aprecias y le tienes enormemente. le tienes un apego emocional. Y puede ser desde la cosa más sencilla hasta un pinche avión presidencial, ¿no? Así es. Entonces esto puede ir, creo que como tú mencionas, ya no es tanto de la muerte, sino cómo manejas las emociones. Claro. Entonces, es que al final de cuentas somos un país súper emocional. Sí, como pueden decir que somos el país muy feliz para muchas cosas. De hecho, es algo que siempre resalta, ¿no? Como positivo incluso de México. Acaba de haber estas encuestas que hacen de 100 mexicanos dijeron, ¿no? No, de cuando preguntan de qué tan feliz te sientes actualmente. Okay. Y acabo de escuchar en el radio una precisamente de cómo se sentía la gente actualmente aún con todo este tema de la pandemia. Y la gente se sigue sintiendo feliz, ¿sabes? Entonces, pues eso, este país... Sí, claro. Hay mucha felicidad de sobra, ¿no? Ante cualquier situación. Entonces yo creo que... y hasta bueno, la manera más fácil de verlo pues, es en redes sociales, ¿no? Claro, no pasan ni... Nos burlamos de todo, por ejemplo, cuando hubo lo del temblor y... Claro, apenas pasaron 3-4 días y ya había memes. Ya había memes después de eso, ¿no? O sea, dentro de... bueno, a lo mejor el primer día sí fue como de, no manches, o sea, está cabrón este pedo, vamos a compartir la noticia y que todo el mundo se entere. Y solidaridad 100% por México. Y a lo mejor una semana después, ya de repente venían pinches... los memes. Los memes bien pasados de verga. Pero sí, efectivamente, o sea, tanto somos como un país muy... alegre.
sí alegre, pero la palabra que buscaba era como que resiente mucho la muerte. ¿Mm? También tenemos algo curioso dentro de ese miedo, odio, cariño que se le tiene a la muerte, que es el Día de Muertos, orgullosamente Sí, para mexa. recordar. Bueno, hay una parte que sí es de aquí, pero creo que es por tema de fechas donde ya no es Ya no cuadra. ya no cuadra, ¿no? Pero realmente el país sí es adorador de la muerte, ¿no? Claro. En otro sentido, a diferencia de lo que nos han ido inculcando. Más Ajá. sin embargo, hay lugares donde lo fueron adaptando, ¿no? Claro. Michoacán creo que es uno de ellos. A Miski, ¿no? En donde Ajá. hay una mega party Claro, en el Panteón, ¿no? O sea, exacto. está increíble. Entonces, son las fechas que nos fueron inculcando, más sin embargo, la fiesta sigue siendo como se ha hecho en este país Claro. desde antes, ¿no? Entonces, yo creo que ya si lo piensas de una manera ya no es... Una cosa va a ser cómo afrontas la muerte, tú cómo ves la muerte antes de que te pueda llegar a ti. Es que precisamente es a lo que quería llegar. Porque, o sea, la afrontamos de una manera. Pero va a depender si es hacia ti. Si es hacia ti, pues te vas a poner a pensar qué has hecho de tu vida, ¿no? Claro, Y pero si le llega a un ser querido, ya va a depender de tus emociones claro. y de qué tanto apego tenías hasta esa persona, esa mascota, Sí, ese claro. objeto. Entonces va a depender de eso. Pero si se trata de ti, pues ya va a depender qué has hecho tú de tu vida para verla, ahí sí yo creo de una manera más filosófica, ¿no? De qué estás dejando de legado Ok. antes de que mueras, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que esa es la otra parte de cómo vemos la muerte. De cómo se percibe, Cómo ¿no? se También percibe, pero ¿de qué va a depender? Pues yo creo que va a depender de uno. de uno y qué ha hecho de su vida, ¿no? Si tú Claro. estás satisfecho con lo que hiciste de tu vida, yo creo que no tienes ningún problema con que te llegue la muerte mañana, ¿no? Porque Sí. dices, ay, Sí, pero en algún momento llega a haber como que ese pequeño temor de que, madres, no me quiero morir, quiero hacer más cosas, ¿no? bueno, o pero algo así, ¿no? al menos que te digan que te vas a morir el próximo año Algo así, o ¿no? dentro de un mes, en 6 meses, pues sí te pones a pensar en eso, ¿no? Bueno, pues es que ya con el tema de la pandemia está cabrón. Bueno, a estas alturas yo creo que ya muchos asimilaron esa parte. Ya superaron. Sí, ya lo superaron, ya lo asimilaron, ya muchos dijeron, Recuerdo- voy a salir de mi casa y pasará lo que Recuerdo tenga las que pasar. primeras noticias que sí era muy... Sí, era muy caótico, alarmante, sí. era estaba muy pinche fea la situación. Hasta el mismo ambiente se sentía en demasía tenso. Claro, porque ya no sabías si la persona que tenías al lado te podía Exacto, contagiar y qué tan grave, ¿no? Sí, claro. Si tu familiar, si tu amigo, si todo, ¿no? Pero al día de hoy, ya más de un año de que todo esto comenzó, Sí, más de un año. ya te das cuenta, volvemos a que este país, pues, ya, Le valió madre. ya le valió madres, ya Le no valió nos madre, preocupa tanto y pues y lo afrontamos. Y vino, por ejemplo, la variante Delta y en vez de que nos preocupáramos empezamos a hacer pinches memes igual, ¿no? Claro. Hay uno bien cagado en donde es mis planes para octubre son unas caguamas. Ah, sí. Y la variante La Delta variante y Delta. es Anaya, ¿no? Sí. Pues es esa parte donde pasó muy poco tiempo realmente para... Lo razonamos y lo vimos y dijimos, bueno, ya, como siempre le hemos dicho, de algo me voy a morir, ¿no? Claro. Bueno, al menos yo no lo pienso de esa manera, pero es muy común Es muy común que en pensarlo. este país, pues diga, de algo me voy a morir. Claro. Entonces, pues ya es... Ya dependerá de cada uno, ¿no? Pero si alguien te dijera, la próxima semana te vas a contagiar de COVID y sí te vas a morir, ya te pones a pensar en todo lo que has hecho, ¿no? Pero mientras no estemos enterados de cuándo nos toca, pues creo que lo único que nos queda es seguir pensando en el futuro y el presente, pues seguir haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Valorándolo, seguirlo valorando, seguir esforzándonos. Pero es que mira, todo esto que tú mencionas, de una u otra forma, es precisamente pues seguir ciegos a la muerte. ¿Por qué? Porque no la queremos ver de frente.
¿Por qué? Porque cuando ya la vemos, ahí es cuando ya nos preguntamos. ¿Sí me explico? Pero O sea, ¿para qué quieres tú estar pensando todo el tiempo de que te vas a morir? no, obviamente no. Yo sé que muy poca gente va a querer en verdad hacerlo, Es como ¿no? si a lo mejor pensaras, voy a sacar a pasear al perro porque a lo mejor me muero mañana. Claro. Voy a lavar los trastes porque puede que me muera al despertar. Entonces creo que no es algo en lo que tengamos que estar pensando. Yo creo que más bien sería preparar las cosas para cuando ese momento llegue. Tal vez ya Claro. cuando seas una persona ya más adulta y si tienes hijos, pues no heredar problemas. Incluso Heredar soluciones, no heredar problemas, ¿no? soluciones y a lo mejor que puedes hacer es dejar todos tus pendientes Lo más en orden que se pueda. lo más en orden que se pueda. Claro. O sea, porque ahí sí, en cualquier momento te puede llegar. Puedes dejar a lo mejor un proyecto de tu trabajo A medias, a ¿no? medias y que pudiste haber terminado desde antes, pues a lo mejor son cosas que sí, tal vez deberías de Terminar una terminar carrera, tu un carrera, proyecto, proyectos personales, proyectos con la familia, entonces Claro. tal Sí, vez sí, son sí, esas cosas, porque, pero no pensando en la muerte, sino tal porque vez... también ese es algo que sí deja como muy, como que deja la espinita, ¿no? Por así Ujú, decirlo, en donde mucha gente sí se queda con el de, vale madre, es que no le dije a mi papá, no le dije a mi mamá que los quería, que los amaba, ujú. y ahorita que no los tengo, pues ya los resiento, y se quedan con eso, ¿no? Con ese sentimiento y con esa pues mentalidad, vaya, en donde efectivamente es ahí donde pues te come prácticamente, porque efectivamente no supiste hacer las cosas como se debe y no mantuviste pues las cosas o trataste de mantener las cosas en orden, porque al final de cuentas la vida es un caos y si no es un caos no se goza. Claro, tal vez si no lo dijiste, no, o tal vez lo demostraste, ¿no? Pero si no hiciste ninguna de las dos cosas, pues tal vez sí vas a cargar con culpa, ¿no? ¿Cuánto Claro, tiempo vas a cargar con la culpa? Pues quién sabe. nuevamente va a depender de tus emociones, de si vas a poder dejar de ir ese instante en el que no dijiste lo que piensas ahora que ya no están tus seres queridos, pues ya va a depender cómo lo sepas manejar, ¿no? Ojalá y todo mundo supiéramos hacer eso, ¿no? Poder decir lo que sentimos a nuestros seres queridos en el momento idóneo o adecuado o no cuando ya no están con nosotros, ¿no? Claro, Entonces, pero eso ya depende nuevamente de cada uno, ¿no? Cómo sepamos hacer eso. Si no lo hicimos, pues saberlo afrontar y pues seguir de frente, ¿no? claro, Afrontando claro, las claro. cosas de la mejor forma. Ok, fíjate que, pero es que, mira, hay algo que sí quiero recalcar mucho porque, pues, vuelvo a lo mismo, o sea, n- es complicado, Mm, sí, me queda perfectamente claro que es complicado ya, sobrellevar mm, algo así, pero aún así, retomando el Día de Muertos, mm, o sea, si te fijas, es una celebración burla mm, de la misma muerte, ¿no? mm. Porque ahí vienen, bueno, que esto ya viene como más, más cristianizado por las calaveras literarias y Claro. demás, ¿no? Pero realmente antes sí teníamos una adoración precisamente Ujú. por, por la muerte, ¿no? En este caso, Mixtlate, bueno, ese, No recuerdo, sí. ese gran dios que también Sí. se ve imponente. Mm, Este, pero precisamente de repente se viene como que deteriorando eso y mm, viene ese evangelio que nos metieron de a huevo, mm. en donde precisamente viene también esa representación en donde tenemos que burlarnos de la muerte, ¿no? Claro. Entonces, pero pese a eso, pese a que nos burlamos de la muerte, tiene ese algo que nos hace sentir muy bien, en algún momento nos conecta con nuestros seres queridos y aquí también puede llegar a ver, porque lo he visto,
Claro. ¿Cómo se le dice? Cuando recaes, vaya, ¿no? Entonces, y es un ciclo, al final de cuentas, en donde ya te estás levantando y otra vez te caes por este tipo de cuestiones o este tipo de celebraciones, en donde precisamente, pues en donde debes de celebrar que efectivamente una persona ya está bien, ya está tranquila, ya, pues ya no tiene ningún problema, por así decirlo. Te preocupas más todavía por esa misma persona, ¿no? Y recae esta parte en donde decíamos que pues el recordar pues es algo egoísta de una forma. Ajá, No siempre. pero va a depender cómo lo ¿Cómo lo tomes? recuerdes y cómo lo tomes, porque si es de una manera alegre, pues ¿quién no le gusta estar Claro. alegre, no? Por un recuerdo. Pero si tu recuerdo va a ser algo por lo que va a estar triste, pues ¿qué tan mal pudiste haber hecho como para estar solamente triste, no? Entonces, casi siempre está Ok. asociada con la culpa, creo yo. Y eso está... Es que, de hecho, pues no tanto con la culpa, sino es ese tema en donde también le achacas culpas a entes, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a lo mismo que vas a decir que qué poca madre, pero lo quiero tener como bien presente esto de los niños, que pues Mm, obviamente se quedan sin papás. mm, Y les es complicado pues aceptar esa parte porque pues obviamente pues, son niños, ¿no? claro. No tienen esa fuerza y pues obviamente crecer así Ujú. está cabroncísimo. Entonces, ¿cómo, cómo le explicas a un niño que pues fue algo natural y que los tiene que recordar feliz cuando a lo mejor y no recuerda muchas de las cosas, ¿no? Bueno, esas son cosas que ya tendrán que ir manejando con el paso Poco a del poco, tiempo y tendrán que ir aprendiendo con ayuda claro, psicológica tal vez, ayuda de los familiares cercanos que tengan en ese claro. momento. Entonces, claro que no habría manera de que en ese momento ellos lo superen, Sí, pero sería, como lo más idóneo, pues ¿no? sí, lo más idóneo. Ahí sí no hay manera de que pues se eduquen, que empiecen a educar a los niños a los 4 años de la muerte. Creo que no es algo que tengas que inculcar. Yo creo Sí, que claro. no es algo en lo que estás pensando ni tampoco deseando como para qué le vas a decir imagínate que le das una clase de la muerte a un niño de 4 años No, en pues el está kinder cabrón, ¿no? para decirle, te damos esta clase porque a lo mejor tu mamá se puede morir Sí, mañana, mañana, ¿no? sí. Entonces, El pinche impacto sí, no, 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 yo por eso creo que, y de repente llega el morro con una hoja con dibujada la niña sí, del aro diciéndole a su sí, mamá, te vas a morir en te vas a 7 morir días. mañana. Sí, entonces yo creo que Y no no. contestes porque No te va a decir contestas el teléfono. porque te va a decir que te vas a Sí. morir. Claro. Entonces yo creo que no depende de eso. Yo creo que más bien es. Si son. Es que es tener el tacto. Pero eso ya va a depender de quién le toque y cómo sea y pues, que se lo sepan decir, ¿no? Pero eso Claro. ya sería. Estaríamos hablando de algo muy trágico. Sí, Porque es sí. trágico, entonces. No es que estemos pensando que en cualquier momento los papás de cualquier niño se pueden morir. Entonces. Sí, claro. Esto nos puede pasar a todos, de niños o de adultos. Y aún siendo niños o adultos, pues hay quienes lo sufren más, hay quienes lo sufre Lo menos. saben afrontar. Incluso Sí, los claro. niños, hay niños que también afrontan esas situaciones de una manera Bastante madura bastante madura para su para... edad. Exactamente, entonces, nuevamente, va a depender de cada persona y cómo pueda afrontar esas situaciones, ¿no? Claro. Entonces, bueno, o sea, por como hemos venido Ujú. platicando, tú consideras que la sociedad mexicana, ya tal cual, al ver este suceso o tenerlo presente o pensarlo, ¿consideras que hay un miedo a la muerte? No, yo creo que no lo hay. Un miedo como tal no creo que lo haya. Yo considero que sí, porque en muchas ocasiones sí llegamos a evadir el tema. Pero yo creo que es que Bueno, al menos ya jóvenes de pues 15
a lo mejor y 30 años, ya no tienen tanto este detalle, pero por ejemplo hace 20 años yo recuerdo, bueno, no, un poquito menos, hace 15 años, yo recuerdo perfectamente a pues a mi abuelita, que sí tenía como que ese miedo de la muerte, ¿no? Y yo siento que es como más ¿cómo decirlo? Más llevado al tema de la religión. Yo creo que más bien eso y qué educación habrá recibido como para una persona adulta tenga miedo a eso, ¿no? Entonces yo creo que va a depender mucho de la vida. Muchas personas sí ya poniéndose a pensar, sí tienen como que ese tema. Uh-huh. Y si tú te pones a pensar ya de manera clara, objetiva, sin buscar una broma o sin buscar, o a lo mejor con amigos, Uh-huh. te das cuenta, o bueno, tan solo tú solo en tu habitación te pones a pensar y dices, madres, pues no me quiero morir, o te pones, en algún momento te puedes llegar a debrayar y decir, es que yo quiero morir de esta forma porque si muero de esta, qué pinche miedo, ¿no? Y cositas así. Pero yo creo que insisto que eso ya depende de cada uno, porque bueno, a mí no, al menos a mí no me llegan esos pensamientos si estoy en mi cuarto. Yo creo que Es que mira, yo sí lo pienso un chingo, pero más que nada por el hecho de qué hay después, ¿sabes? Bueno, entonces ya no sería pensar en la muerte o tener un miedo. Yo creo que es la parte desconocida de qué pasa después. Creo que ya es algo completamente diferente a tener miedo a la muerte. Tener miedo a la muerte es que yo lo asimilo porque pues, en algún momento sí llego y digo, no me quiero morir. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que podría venir en conjunto es lo que me da miedo y al final de cuentas llego a la conclusión de que también me da de una u otra forma miedo la muerte, ¿no? Porque todo este proceso que quizá pueda llegar a pasar, no quiero saber o si voy a estar consciente o si no lo voy a estar o qué va a pasar, qué no va a pasar. Entonces de repente como que sí también yo me debrayo así, cabrón. Entonces, eso yo creo que sí, depende de cada uno, claro. cómo pueda percibirlo, porque tú lo puedes percibir de otra forma y hay quienes lo perciben de, ya ni X. siquiera piensan en eso, viven en su momento y planean para su futuro. Claro. Entonces no están pensando en eso porque creo que sería tiempo innecesario, ¿no? Sí. Yo creo que más bien puedes pensar en tu futuro y qué es lo que puedes hacer actualmente y de lo que dispones para hacer tu futuro, ¿no? Sí. Pero no pensando en que te vas a morir. Creo que sería... Que también eso es completamente muy importante también enseñarlo, ¿no? Porque también de una u otra forma la misma doctrina te hace como que tenerle miedo hasta incluso a la misma vida, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, la religión católica, Uh-huh. que te dice que si no te portas bien te vas a ir al infierno. Bueno, eso ya entonces, son obviamente son creencias. Son creencias que te van inculcando según... Pero viene dentro de, ¿no? Porque yo considero que parte de ese miedo que mucha gente le tenía o le tiene a la muerte es precisamente eso, ¿no? Ese final. Yo creo que actualmente la gente ya no piensa en si se va a ir al infierno o se va a ir al cielo. Es por eso sí. que te mencionaba. Yo considero que al menos ya mi generación, tu generación y mi generación ya no piensan en eso. No, claro que no, ya. Pero, pues generaciones antes sí. Sí, tal vez los de antes sí era algo que tenían muy remarcado, ¿no? Y que tus papás tal vez te decían, o los míos, te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno, pero actualmente cuestionamos tanto eso que realmente ya no es algo en lo que puedas creer porque no hay pruebas de aquello, claro. Entonces no piensas en eso, piensas, al menos yo pienso en lo que estoy haciendo en mi presente y qué puedo llegar a hacer en mi futuro, sin pensar en que me voy a morir, porque estaría perdiendo
gran parte de mis ideas en Claro, que me voy a morir, por eso hago las cosas, ¿no? claro. Sería como absurdo, ¿no? Sí, que es esa parte de evadir, parte de, ¿no? Pues no creo que lo esté evadiendo, yo creo que más bien sería, pues voy No, a... o sea, si te pones a pensar de esa manera, pues sí sería ya evadirlo, ¿no? De quiero dejar algo porque si no, no voy a morir bien, ¿no? Por ejemplo. O sea, sino que simplemente aprendas a vivir y aprendas que el día de mañana pues, te va a tocar y pues ni modo, ¿no? Ah, sí, claro, sí, eso pues, va a suceder inevitablemente, Claro. entonces pensar en algo que es inevitable, pues creo que pierdes tu tiempo, entonces mejor piensa en lo que puedes hacer y En esa parte productiva, ¿no? así es, De tu propia persona y demás. así es, sin pensar en que algo que ya sabes que va a suceder Claro. te va a regir tu vida, ¿no? Es como Sí. si hicieras algo por alguien que no sabes si va a estar contigo todo el Sí, tiempo, claro. ¿no? Sí, claro, Entonces, es eso. como la raza que se tatúa nombres, ¿no? Ah, sí. Pobre Lupillo Rivera. Sí, así, ese tipo de cosas, no sabes si esas personas continúan contigo o no. Entonces, creo que es hacer las cosas pensando por uno mismo, por tu presente y lo que quieres para tu futuro, Claro. sin necesariamente pensar en que por qué te vas a morir. Entonces, yo creo que no es temor, yo creo que ya es... Depende cómo te hayan educado en tu casa, qué hayas Claro. aprendido, cómo te haya tratado la vida, qué hayas hecho de tu vida. Y hasta en lo que crees. Y en lo que crees así es, entonces yo creo que Sí, va a depender de eso. porque también de una u otra forma la misma religión, Ujú. bueno, al menos en mi caso, me enseñaron que pues de una u otra forma como la solución a la muerte, pues es la religión, ¿no? Porque hay vida eterna y cosas así, ¿no? Y a lo mejor en muchas ocasiones se les da como ese, como que, bueno, mucha gente tiene ese confort de que dice, ay, es que ya está bien, ya está viviendo con Dios y ya no sufre. Bueno, efectivamente, ya no sufre, ya no esto, ya no lo otro, pero sin la certeza de que efectivamente está en ese paraíso que nos ha prometido día y noche la misma religión, ¿no? Y bueno, no solo con la religión católica o cristiana. Bueno, También lo vemos con otras, como por ejemplo el hinduismo, que si no mal recuerdo creen mucho más en la reencarnación. sí, depende Entonces, cómo te hayas portado ajá, en tu vida, es en lo que te vas a es en lo que te vas convertir a y convertir. si te portas bien, a lo mejor y te conviertes en vaca, ¿no? Y cosas así. Pero creo que todo eso es condicionado, ¿no? Cuando realmente deberías de hacer las cosas por hacerlas bien y no porque Claro. esperes reencarnar en algo muy chido en tu Sí, sí, siguiente sí. vida. Entonces, Pero yo siento que es una manera bastante ingeniosa de cómo manipular. Porque la verdad, al final de cuentas, muchas religiones son para manipular y bueno, a lo largo de la historia se han visto millones de suicidios o suicidios masivos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque un pinche vato que decía que le hablaba a Dios, se los ordenó, ¿no? ahora sí Porque les prometió fanatismo, algo ¿no? más allá de la muerte. Cuando recaen en el fanatismo. Por eso nuevamente es la Pero religión. también incluye en ese miedo a, donde te prometen algo y tú por miedo a no saber. Por eso va a depender de la fortaleza que cada uno tenga como ser humano. Claro. Y si tú recurres a ese tipo de sectas, porque realmente son las sectas las que Claro. hacen eso, pues ya es, y permites que una secta controle tu vida, es porque tienes problemas en tu vida. Bueno, sí, pero esto pues, lo estamos viendo porque antes pues no había la información que el día de hoy tenemos. A lo mejor hoy lo dices así, ¿no? Pero quizás si tú hubieras nacido en ese entonces, igual y no pensabas de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo de que se está aprovechando de esa, pues, de no saber, ¿no? ¿Para qué? Entonces creo que el miedo del que tú hablas sería más bien inculcado Claro, y no porque la gente tenga miedo porque de repente le llegó a la idea de la muerte, sino yo creo que es
inculcado. Sí, porque ya El miedo ha sido provocado por miles de años. Por miles de años, pero si realmente pensamos las cosas de una manera objetiva, pues no es algo a lo que tengamos que tenerle miedo. Yo creo que es algo que hay que aceptar simplemente, saber que en algún momento va a suceder. Claro. Y enfocarnos en nuestro presente, ¿no? Todo lo demás creo que es el miedo del que tú hablas es infundado, es generaciones de te vas a ir al infierno, te vas a ir al cielo, claro. De que tú por ser hombre tienes que hacer esto, tú por ser mujer tienes que hacer lo otro. Pero siempre es miedo infundado. O tú como persona tienes que llevar ciertos lineamientos para llegar al cielo y porque eres esto, no vas a ir, o porque eres lo otro, sí vas a ir. Claro, pero sí, todo ya depende de cómo te hayan educado, qué es lo que tú quieras aceptar y qué es lo que tú quieras creer. Sí, claro. Pero ese miedo del que hablas es infundado y no es algo con lo que nazcamos, ¿no? Sí. Creo que sería muy complicado nacer con ese temor, ¿no? ¿Para qué naces? ¿Para tener miedo? Está cabrón. Sí, está cabrón. Entonces creo que eso es... Depende de la educación que te estén dando, depende tú cómo afrontes las cosas, depende de tu madurez, depende de cómo te vayas desarrollando como persona. Y es como tú vas a ir afrontando... Sí, claro, porque al final de cuentas la gente que se pone a pensar en la muerte, pero de una manera no de, ay, es que Dios o algo así, considero yo que es más profunda. Más de querer saber, ¿no? Ya las generaciones de hoy considero que si se lo preguntan es más para saber, para indagar, incluso hasta para filosofar sí, tal vez. Es este gran enigma que es, ¿no? Porque pues... Claro, ya no está relacionado con una religión o con alguna creencia, sino realmente puro conocimiento. A mí sí me da un chingo de curiosidad saber qué hay después. No lo quieras buscar ahorita. De hecho, lo estaba buscando hace un rato. No, no es cierto. No, pero, o sea, la verdad sí me pone como mucho a pensar realmente qué hay después. ¿Qué es verdad? ¿Qué es falso? Obviamente yo por ejemplo tengo la religión católica impuesta, porque sí fue impuesta, pero sí creo en algo más. A lo mejor no tanto como te lo pintan muchos fanáticos, pero sí, yo sí creo que efectivamente hay un ente, de que puede haber un paraíso y demás, pero también me cuestiono esa parte de, ¿y si no hay un paraíso, qué hay? Oscuridad eterna, tal cual como lo manejaban los aztecas, un lugar en donde hay un pinche río que, fíjate que, bueno, ya poniéndote a pensar, yo como que comparto mucho la idea de todas las civilizaciones antiguas. ¿Por qué? Porque tienen como ese patrón, ¿sabes? En donde hay un lago, donde hay una barca, donde hay un guardián, donde hay alguien que te va a juzgar. Claro. Entonces yo comparto mucho esa idea de que a lo mejor y no es tal cual, o sea, sí hay un Dios, pero quizá no es tal cual como nos lo pintan, ¿no? Porque si no mal recuerdo, la idea del cielo y el infierno viene desde que Dante escribe la Divina Comedia. Claro. Entonces, desde ahí también, bueno, también Dante era la mamada, ¿no? Sí. Pero muy buen escritor y todo, muy buen poeta, pero sí también tenía sus alucines, ¿no manches? Se creó una novela nada más para hablarle a su crush. Sí, yo creo que todo lo que podríamos mencionar actualmente ya, o lo que acabas de mencionar más bien, la gente actualmente ya lo percibe como... Así como tú llevas tu vida, es lo que vas a estar recibiendo en el futuro, ¿no? Si tú obras mal, pues la gente te va a percibir el karma, de una mala forma y entonces podríamos decir que en ese momento comienzas a vivir tu propio infierno porque lo que te has creado a lo mejor son enemistades,
que la gente se aleje de ti, que nadie te quiera cerca, que tengas un mal trabajo, que en tu trabajo te vaya mal. Que te vaya de la chingada. Que te vaya de la en chingada. vida, Entonces, tanto personal, profesional y demás. Entonces creo que eso va más relacionado a que cómo vivas tu vida, Sí. es como vas a terminarla. Y entonces ya no es necesario pensar en el cielo, en el infierno. Que es como una idea, bueno, si te pones a pensar que es la idea que en algún momento ya nos habían dado, pero no la hemos sabido, pues, sobrellevar o no la hemos sabido afrontar, que es en los cuento de Navidad, creo que se llama, con Scrooge. Ah, sí. Que efectivamente, ¿cómo le has dicen? sobrado, ¿no? Exacto, o sea, que le dicen, güey, pues, no mames, o sea, te pasas de lanza, tu trabajador más fiel te está pidiendo la noche, no le tiras el paro y y pues es el único güey te ayuda, que te pudo ayudar y pudo haber estado en tu funeral, pues lo mandaste a la chingada o lo trataste de la chingada y pues por eso no tienes a nadie cuando estás muriendo, ¿no? Claro, pues sí, es eso, realmente estamos perdiendo el tiempo pensando en dónde nos vamos a ir después de morir, que realmente lo que estamos haciendo en vida, ¿no? Claro. Que es lo que más nos debería de importar en ese momento. Entonces, sí. Pero bueno, volvamos a lo mismo, ¿no? Las mismas religiones son las que se encargan de dedicarte a eso, ¿no? Porque... sí, inculcarte algo que... O sea, en algún momento yo vi un video o un fragmento de una... de esos programas, como hoy, que pasan en la mañana y te avientan toda la pinche porquería que pueden. No veo esos programas. No, pero sí, ya sabes cómo son. Sí, Venga pero... la alegría y chingaderas así, en donde de repente llega un pastor, si no mal recuerdo, y le dicen a un chavo que es que es gay, es que tú te tienes que arrepentir, si no te vas a ir al infierno. Y pues el vato le dice, pero ¿y si no me arrepiento, no tengo acceso al cielo? Entonces, si un violador, bueno, una persona que violó, que mató, que hizo chingo de madres, que atentó tal cual contra, vamos a decirlo, contra los 10 mandamientos, si se arrepiente, él sí puede entrar al cielo. Y ese güey le dice, pues sí. Entonces, o sea, es como una puerta muy abierta a que te valga madre, pero siempre decir, no, sí, siempre sí me arrepiento y ya, tienes el acceso VIP. Claro. Sí, pues es todo lo que mal no han sabido manejar, ¿no? Como siempre las religiones, ¿no? Entonces creo que es... Sí, claro, culpaban a las mujeres por ser brujas simplemente por el simple hecho de ser mujeres. Claro. Que es súper pendejo. Sí, sí, sí. Pero por eso digo, creo que todo ese tema de la muerte es algo complicado de tratar. Más bien creo que está mal, mal fundamentado. Mal fundamentado, influenciado de muchas formas incorrectas. Claro. Por las cuales a lo mejor quienes tienen temores porque, pues, así se los porque dan. Precisamente está ese de, es que claro. Y en vez si de estás sobrando mal, pues sí, te va a llevar claro, la chingada. Cuando realmente debes de preocuparte de lo que haces actualmente, ¿no? Claro. Y qué va a percibir la gente de ti cuando tú te mueras, que también te debería de preocupar, ¿no? Sí. Porque si te preocupa dónde te vas a ir cuando te mueras, pues está mal. Y va dentro de qué legado dejas, ¿no? Exacto. Porque pues, a lo mejor tienes un chingo de casas, pero y luego al rato la casa la venden y les vale madre. La gente a tu alrededor es la que te va a juzgar en realidad. Claro. Y no del otro lado. Claro, y en el pinche epitafio puede decir cagaba oro el culero, pero sus familiares pueden decir, sí me vale madre. Sí, no era la mejor persona del mundo, ¿no? Entonces creo que es lo más importante que sepas dejar algo, ¿no? Exacto. Y no a lo mejor no para el mundo. Bueno, si lo rebuscamos sí podría ser para el mundo, porque sería primero a tu familia, dejando algo bien a tu familia, bien fundamentado, valores, ética y demás. Pues obviamente le estás haciendo un bien al mundo, ¿no? Ya de manera ya rebuscada. Sí. Pero si lo vemos así como súper
en chinga, pues no lo busques que miles de personas ya te digan, no, sí, güey Sí, es gracias a santo él. patrono de no sé qué, Claro. sino precisamente Fueron dejarle nuestros seres queridos. exacto, tu dejarle familia. una buena impresión a tu familia, ¿no? Y que tus hijos, tu esposa, lo que sea, de tus familiares siempre lleguen y digan, él era una buena persona, ¿no? Claro, y es por ahí por donde creo que se podría comenzar. Y no necesariamente pensar en lo que va a pasar cuando estés del otro lado, si es que hay otro lado, o sea, Sí, claro. no puedes hablar de algo que todavía no, solo hay una manera de saberlo, sí, ¿no? Claro. Pero mejor Y aún así no sabemos realmente si lo vamos a poder pues apreciar, ¿no? Por así claro, decirlo. no sabes qué hay, entonces creo que lo importante es preocuparnos por lo que sí tenemos en nuestras manos, ¿no? O sea, entonces es seguir manejando con los ojos vendados o seguir manejando y esperar ese choque. Pero es que eso ya sabes que va a pasar, entonces... Por eso, o sea, es seguir manejando y seguir esperando ese choque al momento que llegue. Claro, pues sí, es que eso es algo que va a pasar. Sí, es algo inevitable al No, final no de es... cuentas. Pero yo creo que no sería más bien como ir con los ojos vendados, porque entonces estarías llevando mal tu vida. Bueno, es una manera como de decirlo, y la venda en los ojos representa pues las cosas que utilizas para pues no ponerle atención a ese muro, por así decirlo. Porque aunque lo tengas enfrente, no lo veas. ¿Sí me explico? Creo que sí, pero yo no lo vería de esa manera, porque ya sabes que está ahí. Claro. Entonces, Sí, pero no sabes en qué momento. claro, o sea, ya sabes que está ahí, tampoco es creo que lo estés evitando. Yo creo que más bien es para qué hablas de algo que sabes que está al final del camino, más bien, y no un muro, sino ese es el final del camino. Y no, Ok, en donde te bajas del carro sí, y ese es el final del camino. te avientas por el risco y ya, se acabó. Sabes que eso es lo que va y al final de tu camino. Entonces, lo importante es el camino. Ok. Y no el final del camino. Sí, que claro. ya sabes que está ahí, ya sabes que eso indudablemente vas a llegar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí. Pero lo importante creo que es el camino del que tú hablas y no el final del camino. Porque es un final. Sí, porque ya obviamente cuando te pones a pensar en ello, pues dejas de lado ese camino que tienes que recorrer para nada más enfocarte en el final del camino. Sí, si te enfocas en el final del camino, todo lo demás Sí, está que de hecho. haces y dejas atrás, Sí, pues está mal. y ahí es en donde también puede entrar la depresión, Sí, claro. el para qué lo hago, así de todas Sí, maneras va a pasar, sí. para qué me pongo a hacer videos a lo pendejo e invito amigos y Algo así, finjo hacer un podcast y Sí, si de todas ese maneras tipo me de voy a cosas. morir. Es para que pongo un expendio de café o una Exacto. barra de café. Sí, que yo no entiendo para qué ponen café, no sé a quién le gusta el café. A mí. O sea, fíjate, ese es algo, o ese proyecto que yo comencé, créeme que no lo hice pensando en que me fuera a morir, sino lo hice pensando en que quiero hacer algo Claro. que a mí me guste, algo que me vaya a funcionar, algo que vaya a ser importante para mí. Entonces, Sí, claro. no lo hice pensando en ¿Qué voy a- hacer qué- algo qué en voy a chinga dejar? ahorita, porque si me muero ¿Qué mañana. voy a dejar para la... Sí, claro, Sí. ¿cómo va a recordar la gente? Digo, afortunadamente el negocio ha funcionado muy bien. Y agradecemos eso. Sí, Sí, porque ya no está patrocinando. sí, claro. Compró la cámara, compró cámara, el sí, micrófono. ha ido bastante bien. Entonces, no lo hice pensando en eso, lo hice pensando en que quería hacer algo importante para Claro. mí actualmente y tener un futuro, pues, bien remunerado si se puede. Claro. Pero no lo hice Que es una parte súper Claro, chidísima, ¿no? tiene que Vivir ser- de tu arte, ¿no? Así es, de algo que te gusta. Pero ese también es un detalle, que mucha gente no sabe apreciar el arte de los demás Pero eso y ya hay un es- tema, sí, bastante rebuscado que... Sí, ya es. Pero, precisamente es algo que también aquí tengo anotado, que es parte de, y es el trascender, Ujú. que normalmente no lo vemos con políticos o, bueno, de vez en cuando, Ujú. pero no se ve mucho el trascender.
¿Por qué lo vemos más en artistas? Aquí te pongo un cuadro, te pongo la Mona Lisa, y luego te transporta, ¿no? A Leonardo da Vinci. Y dices, no, pues ese güey era muy bueno en lo que hacía, ¿no? Y ese güey sigue trascendiendo y sigue viviendo, por así decirlo. Y esa sí es una verdadera vida eterna, porque pues, al final de cuentas sí trascendió y sí sigue y nadie lo olvida. Y viene una generación más y lo mencionan, y a lo mejor no todos como antes, pero sigue habiendo esas personas que siguen hablando y siguen reviviendo al personaje, ¿no? O al artista. Yo creo que hay personajes como él, al menos así lo percibo yo, que hacían lo que les gustaba sin siquiera pensar que fueran a trascender. Y creo que es ahí una parte muy importante. Si lo haces para trascender y ese es tu único propósito. ¿Trascender? Trascender. Es que también depende. Tal vez nunca lo consigas porque estás buscando algo que a lo mejor ni estás disfrutando, ¿sabes? Solamente lo haces por trascender. Pero bueno, yo considero que también depende si tu motivo o si tú consideras que tu motivación en la vida es querer trascender. ¿Cómo quieres trascender? ¿A qué nivel quieres trascender? ¿No? O sea, por ejemplo, yo me doy por bien servido con que el día de mañana me digan, oye, te escuché y dije, no pensé en esto. Ya, yo me doy por bien servido. ¿Me explico? Claro. No es una trascendencia de puta. Un maestro y es un güey que por años va a vivir, pero de esa manera... Bueno, es que es como lo mencionas, es la percepción. Claro. Cómo lo percibas, claro. ¿no? Pero eso es importante que se vea de esa manera, que... Sí, porque si nada más llego y digo, quiero ganar millones y esta es la manera en la que todo el mundo está ganando millones, pues obviamente lo más probable es que lo haga efectivamente así como tú dices, sin el gusto de en verdad hacerlo y simplemente hacerlo y que me valga madre, ¿no? Claro. Sí, sin buscar esa calidad, sin buscar los medios, sin buscar esto, sin buscar lo claro. otro. Y creo que ahí realmente es cuando sí puedes hablar de trascender, no a un nivel de Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, pero pues ya estás haciendo algo que te gusta y... Pues mira, mi motivación es que llegar a los 27 poderme pegar un escopetazo. No es cierto. Como rockstar. Como rockstar, sí, a huevo. Claro. Yo quiero ser un rockstar en los podcasts. Obviamente no. Sí, obviamente tengo planes mucho más a futuro de los 27. Claro, y si eso que acabas de mencionar es Kurt Cobain. Claro, actualmente mucha gente dice que su música no era buena. Pues no era buena, pero sí supo trascender porque supo hacer un movimiento. Esa fue la diferencia. Sí, el grunge. Pero es como el punk. Sí, pero digo... El punk simplemente es sobrellevar un ritmo y pegarle al pinche loco a una batería y decir a la mierda el sistema. Sí, pero digo ahí, pero aún así volviendo al caso de Kurt Cobain, creo que creo yo que trascendió más por el tema del escopetazo y el Club de los 27 que realmente por su música. Por su música. Digo que no habían canciones muy buenas, sí, claro. Más sin embargo creo que trascendió más el hecho de darse un escopetazo sí, claro. y ser del Club de los 27. Sí, creo sí, que eso sí, trascendió más. Sí. Y no creo que... No sé si ese hubiera sido su plan. ¿Quién sabe? Trascender de esa manera, no lo sé. No, pues quién sabe. Habría que preguntarle. Yo creo que no. Yo creo que para él era más importante trascender por su música, pero... No, sí, que también tuvo un tema, ¿no? En donde supuestamente no se sentía feliz ya porque era lo que no quería hacer, ¿no? O sea, llegó a ser lo que no quería hacer, que era como... ese güey popular, simplemente que él quería llegar, abrir su garage y pues simplemente tocar con amigos y que la raza dijera, no mames, bueno, qué chido, y ya. No sé cómo lo planeó entonces. Bueno, yo sé un poco de eso, ¿no? Sí. Que él no buscaba tal cual llegar a esa pinche fama y por eso empezó
con sus desmadres de romper sus instrumentos y demás. Claro, pero no entiendo cuál fue su plan. Digo, si eso fue real, no entendería No, pues como una persona. yo tampoco. Es como si te pones a pensar cuál es el plan de Dios. No digo, pero ¿cómo llegar a eso y decir que ya tienes conciertos, que ya tienes discos, que ya tienes estudio, todo eso sin haber pensado en no querer ser famoso? Creo que es raro. sí, es sería raro. como absurdo pensar en eso, No, ¿no? pero es que en parte yo lo entiendo, Ujú. porque pues, es lo que yo estoy haciendo. Claro, pero O sea, yo no busco ser famoso. más sin embargo no renegarías de serlo. Bueno, ok, ya. Sí, tienes razón. Sí, Sí, yo estoy bien no te va- pendejo. Yo estoy bien... Sí. Ya, te dejo el podcast, güey. No, sí. Sí, efectivamente, sí, tienes mucha razón. Creo que ese sería como Pero idea. en cierto momento yo como que a la vez lo entiendo, ¿no? De que, pues, güey, no busco ser Puedes popular, verte abrumado quiero- en algún momento como a mucha gente le sucede, ¿no? Y ya exacto. estar en esa situación tal vez sí te puedes decir qué está pasando, ¿no? Verga. Ya cuando empiezas a repartir, ya cuando no te puede chingar un cafecito a gusto y porque te están pidiendo autógrafos, ¿no? Cada 5 Claro, minutos. pero eso también ya va a depender de tu madurez, de tus emociones, de... No, pero todo es eso. que, por ejemplo, lo veo con gente que a lo mejor ya es introvertida. Ujú. Imagínate que de un momento a otro llega a ser famosa y tiene este pedo, entonces imagínate qué pinche desmadre también puede tener esa persona, ¿no? Pero yo creo que es, Y es un paquete en el que tienes que pensar Claro. si te metes al medio. Si vas al medio, creo que es algo en lo que tienes que pensar En algún indudablemente. momento. En algún momento. Sí, claro. No quiere decir que si lo piensas ya vas a ser famoso, ¿no? sí, no. Pero- Obviamente no es de siempre. Creo que te empiezas a dar cuenta de las cosas poco a poco, no sé, empiezas a darte cuenta que ya no son 100 likes, a lo mejor son 1000 y después 1,000,000 y entonces ya tienes que comenzar a pensar que mucha gente te está viendo, ¿no? Y que ya estás volviéndote alguien importante, ¿no? Y creo que te da suficiente tiempo para pensar Cómo solucionarlo. Sí, exacto, cómo Sí, sobrellevarlo. con el si simple lo hecho puedes de que aceptar. cambie, o sea, con el simple hecho de que cambie de a lo mejor 10 vistas que son tus amigos Ajá. a 12, 13, ya es cuando te empiezas a dar cuenta y O donde 100 más que empiezas... no son tus amigos. Exacto, sí. Son amigos de otra persona. Sí, claro. Sí, pero desde ese momento en el que tú ya dejas de contabilizar el hecho de que yo tengo 10 amigos y esos 10 amigos están apoyando esto, desde ese momento creo que te puedes ir generando una pequeña idea. Obviamente no digo, ya te sientas un pinche rockstar, Sí, claro. pero sí dentro de lo que cabe, ¿no? De decir, ok, ya está creciendo, ¿cómo lo voy a solucionar si esto llega más allá? Más que una solución es cómo lo vas a sobrellevar, ¿no? Qué madurez vas a tener en ese momento para eso. Y entonces, pues ya sabrás cómo lo trasciendes, ¿no? Si de una buena forma o de una forma muy nefasta, ¿no? Claro. Entonces, Sí. Es... ya dependerá de cada uno. Igual, ¿no? Ahí yo creo que va a ser muy importante qué valores tienes, qué te inculcaron, qué has aprendido, en qué etapa de tu vida te encuentras, si eres de los... ¿Y, si co- estás- y cómo lo vas sobrellevando dentro del momento? Claro, Porque si de repente ves que nada más hay un like de más y ya te estás sí, claro. emocionando y es como de, güey, no mames. Sí, creo que para eso, sí, tu propósito es trascender, es... ¿Cómo vas a trascender? ¿Cómo vas a trascender y qué Sí, vas a porque- hacer cuando ya estés ahí, ¿no? Sí, porque pues el trascender puedes hacer una chingadera y a lo mejor siempre te van a recordar como la morra que se metió un condón por la nariz y la sacó por la boca, ¿no? Sí, claro, o sea, si eso es lo que quieres, si estás preparado para eso, pues ya Sí, lo claro. hiciste. Pero si no era lo que tú querías, pero pues ya estabas involucrado en el medio, pues creo que ya es algo que también tienes que pensar, ¿no? Que Sí. cualquier cosita que hagas, pues Puede llegar a grandes repercusiones. claro, pero pues trascender, pues ya va a depender cómo lo hagas, ¿no? Y bajo qué condiciones, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú esperas. No sé cómo te va a recordar la gente, qué es lo que va a ver en ti la gente.
Digo, en lo personal y en mi vida laboral, pues podría decir que he trascendido porque mucha gente me recuerda por cómo hacía mi trabajo. Y creo que, y no hablo de un mal trabajo, hablo de un buen trabajo porque Sí, mucha gente recordará que yo hacía las cosas de una manera justas, claras, transparentes, honestas. Entonces, ok. al día de hoy, en mis trabajos anteriores, la gente me recuerda por eso. Sí. Y de alguna manera, esos valores yo se los fui pasando a ellos. Y lo recuerdan mucho y dicen, tú hacías esto, le digo, pues era lo correcto. Dicen, y tienes razón, porque yo también lo hago. Entonces, Pues podría hablar de es trascender de alguna manera porque en un trabajo. en un trabajo, Claro. porque inculqué valores que yo pensaba que era lo Pues correcto y es lo como sigo. más que nada, como efectivamente tú lo mencionabas hace un momento, es pues llegar a, bueno, hacer bien las cosas, ¿no? Claro, Y no buscar esa recompensa, porque si la buscas es lo más probable es que la cagues en todo momento y pues te equivoques, sí, ¿no? Porque pues normalmente cuando buscamos algo, por más que lo buscamos, por el simple hecho de no tener bien claro cómo puede ser el camino, en algún momento te frustras o de que no tienes en claro que pues, obviamente hay ciertas complicaciones, ¿no? pues Y creo ahí es en que no donde haces muchas cosas conscientemente porque olvidas creo que el objetivo principal y haces cualquier cosa, ¿no? sí, por el simple hecho de llamar la atención, ¿no? Claro, pero sí, no, creo que ya de manera personal o por experiencia puedo decir que si estás enfocado en lo que estás haciendo y lo haces de una manera muy honesta y con tus valores bien planteados Y con amor, ¿no? y con amor, la gente te va a recordar por cómo hacías las cosas bien y trasciendes a través de ellos, porque ellos te recuerdan de esa forma. Y muchos de ellos en algún momento te terminarán diciendo, yo hago esto porque tú me lo enseñaste y lo Claro. sigo haciendo y no Sí, se sí, me sí, sí. olvida que lo aprendí de ti. Y pueden pasar 2, 3 años y todavía te lo mencionan y Sí, eso, y eso está chido. sí, está muy chido y Y eso es lo que en algún momento ya te deja esa huella y dices, no claro, manches, ya puedo morir en paz. sí, de alguna forma, Sí, ya. si ese es tu Ah, chinga su máximo, a lo madre. mejor sí, digo, no es, ese no es mi Bueno, no, máximo no, no, es, obviamente no, pero es una manera de interpretarlo, por así claro, sí, decirlo. ya dejaste huella en Sí. alguien o algunas personas y esas personas ya te recuerdan por lo que hiciste. Y es a lo que mencioné hace un momento, ¿no? De que a lo mejor no buscas, pues, cambiar al mundo, ¿Mm? pero de una u otra forma lo vas cambiando poco a poco, Sí, ¿no? con un grupo de Va- personas, ¿no? claro, Con una, con un compañero de trabajo, el cual, le dijiste, no, pues, es que no se hace así, o bueno, bueno, no le dijiste, sino le enseñaste cómo hacerlo y le ayudaste a hacerlo y de repente, güey, no mames, yo también quiero hacer eso, ¿no? ujú, Y de repente le toca a él y ya lo hace y de repente se hace esa cadena claro, en donde pues efectivamente se deja ese legado tuyo, sí, ¿no? l- l- Y si llegas al principio de, es que él me enseñó, sí, pero él me enseñó, él me enseñó, y de repente llegas tú, bueno, se llega a ti y, es que esta persona hacía esto y esta era su forma de trabajo y aprendía a cómo trabajaba y por eso trabajo de esta manera, ¿no? Y ahí está claro. el trascender, ¿no? Así es, y es ahí Y, cuando dices, ¿de qué manera quieres trascender? ¿Cómo quieres ser recordado? claro. ¿Por alguien que hacía bien las cosas? ¿O porque eras muy chido? ¿O porque eras O porque te o eras tiraste un un cerdo? escopetazo en la Sí. cabeza. Sí, sí, hay Entonces, muchas formas de ser recordado claro. y pues y sí, efectivamente creo que coincidimos en la idea de que la mejor manera de trascender es haciendo las cosas bien, Ajá, con gusto, con amor sí, y pues entregándolo todo, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué te vas a llevar, no? así es. Sí, esa es creo que la mejor forma de hacer O a lo las mejor sí cosas. te lo puedes llevar, pero pues nosotros de ¿Quién pendejos no sabe? sabemos. Todavía no sabemos cómo se hace, ¿no? Sí, No claro. sabemos el truco de magia, pero Sí, sí, creo que esa es la manera, digo. Al final no sabes qué te va a tocar más adelante. Digo, yo no sabía que
en mi futuro iba a poner un negocio. ¿Qué ibas a vender café, no? Que iba a vender café y que iba a y ya después que vendiste café no sabías que ibas a vender lates. Ah, sí, no sabía que iba a vender lates o americanos o que iba a meter prensas, o que te iban a pedir capuchino y tú dijeras, no, pues es que como no tengo... No hay capuchino, no hay capuchino, hay latte lates. nada más. Exacto, entonces... Y te pongas a pelear con la gente de, no, pues es que el capuchino es es 50-50 sí. y el latte es 90 leches, claro. 10% claro, café. Y eso fue algo que fui aprendiendo en el camino. Claro. Y ni siquiera yo sabía que lo iba a terminar aprendiendo, pero al final Lo aprendí porque parte de pues es que es parte de tu negocio, propósito ¿no? es hacer bien las cosas y creo que No, y aparte es aprender a hacer bien tu trabajo negocios, y bien tu negocio. Si efectivamente quieres trascender con eso, pues tienes que ir aprendiendo de ella. Eso es algo de lo que también, yo he ido viendo. Es otra manera en la que he ido trascendiendo como pues más clientes, ¿no? Cómo pues les gusta mi producto, les gusta la atención que yo les doy, les gusta la presentación de mi producto, no sé. No, la verdad es que no sé, pero poco a poco esto va trascendiendo. ¿Por qué? Porque les gusta la manera en la que se está haciendo. Entonces, esto es algo de lo que se hace, como decimos, a conciencia, ¿no? No es desmesuradamente. No, es de, sí, a chingar a su madre a ver qué sale. Así es, porque, todo esto es realmente consciente de cómo se hacen las cosas. Digo, y aparte, pues, tener esa, ¿cómo se le dice? Pues, saber esperar, saber aguantar, saber... Claro. A mí, en algún momento me preguntaron, ¿tú sabes que en algún momento te ibas a dedicar a esto? Por supuesto en muchas ocasiones no. O sea, yo en mi pinche vida me hubiera imaginado que a estas alturas iba a estar, pues, despachando camiones, ¿no? Claro. Que es ahorita a lo que me dedico y no me quejo, no es un mal trabajo, pero pues también no me quiero ver así dentro de unos 5 años. Claro, no quieres trascender de esa manera. Sí, no. Era el mejor checador que teníamos. Era el mejor checador que teníamos. Siempre lo sacaba a su hora. Claro. Llegaban 10 minutos y lo sacaba en chinga. Claro, sí, no, eso es algo muy a conciencia que tienes que hacer. Sí, ¿de qué manera quieres trascender? Evidentemente, tú no quieres trascender de claro. esa. Que pues, vuelvo a lo mismo, o sea, no tengo ningún problema con quedarme ahí, pero sí me gustaría algo diferente, ¿no? O sea, algo que a ti realmente te guste, ¿no? Sí, claro. Es lo mismo que, perdón, yo llegué a ese negocio. Sí. ¿Cómo? No, aún no tengo muy seguro cómo terminé en este negocio, pero sí estoy haciendo algo que me gusta y creo que una de ellas es relacionarme con las personas. Yo pensé que hacer lates. No, lates no. Digo, quiero aprender más bebidas, pero creo que algo que me gusta mucho a mí es relacionarme con la gente, conocer gente. Y creo que sí va de la mano con lo que hago actualmente. Digo, por eso estamos aquí. Sí, que desde la primera vez que fui... Sí, se ha hecho desde mi persona, una gran amistad. Así es. No de años, porque pues, serán como unos 3-4 meses. 4 meses. Más o menos, pero pues ve, ya eres el padrino, eres Gracias. El patrocinador oficial. Sí. Y pues ojalá y esto siga así, ¿no? Siga trascendiendo esa amistad. Yo sigo patrocinando el café, ¿no? Bien, todos. Pero bueno, sí. Pues ya vamos a dejarlo hasta aquí. Claro Nada más vamos a tener como esta conclusión en donde la muerte es buena o es mala. La muerte es la muerte. Creo que no es ni buena ni mala. La muerte es la muerte. Como al final lo dije, creo que es el final del camino y lo importante es el camino, ¿no? Okay. Ya sabemos dónde termina, pero no sabemos cómo llegamos. No sabemos, pero sí podemos saber cómo vamos a llegar, ¿no? ¿Qué hay en el final del camino? No sabemos. Sí. No lo sabemos, pero creo que lo que hagamos durante el camino es lo más importante, ¿no? Y lo que vayamos dejando atrás del camino, cómo nos vayan a percibir. Fíjate que yo sí considero que es buena, porque marca pues ese final de un ciclo interminable que pues por generaciones nos ha venido pues ayudando
O sea, si no, no estuviéramos aquí al final de cuentas, ¿no? Gracias a este ciclo llamado vida. Considero que es algo bueno la muerte. Como también... Hay un no es un dicho, es una frase que esa nunca es muy buena esa frase. Y la dice Edgar Allan Poe. Y dice... bueno, es que es Edgar Allan Poe. Igual y la has escuchado y dice, el misterio del amor es más grande que el misterio de la muerte. Sí. Entonces... Sí, no, está de la chingada. Y eso que el amor lo vives sí, lo vives, en vida propia. Lo vives bien. Lo ves todos los días y aún así es indescifrable. Y lo vives desde ¿no? tu primer día que naces. O hasta incluso desde antes de que nacieras. Claro. Ya estás percibiendo amor, ¿no? Amor de una madre. Y es indescifrable, ¿no? Y la muerte, pues solo hasta que te mueras, ya sabrás, pero sí, no se lo puedes platicar a los demás. Sí, claro. A menos que traigas una ouija y claro. ya. Pero digo, eso es algo que siempre... Es una muy buena frase que a mí sí es muy buena. Entonces... Pero sí yo considero, bueno, retomando, considero que sí es buena. ¿Por qué? Porque da la oportunidad a que si no hay muerte, no hay más vida. Entonces, gracias al ciclo y gracias a la naturaleza que es tan sabia, pues alguien muere y nace y bueno, hay alguien más naciendo en ese mismo momento, claro, ¿no? Te ayuda a reflexionar muchas cosas, sí, ¿no? Claro. Sí, eso sí. Sí, claro. Entonces, es el lado positivo de... Entonces, al final de cuentas, hay que tener conciencia de que pues va a llegar. Claro. Hay que saber cómo llegar. Hay que pues darnos a la idea de efectivamente eso, de que tenemos que ser mejores y no por las demás personas, sino por nosotros mismos. Claro. Y si te importa la pinche opinión de los demás, pues trata de terminar bien para efectivamente que te recuerden bien, ¿no? Claro. Ok, entonces pues estamos llegando al final. Nada más dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales. Claro que sí, miren, en redes sociales estoy en Facebook como Cales Café, @CalesCafé, y en Instagram estoy como Café Cales. Café Ahí me Cales. pueden encontrar. Okay, ahí subo algunos tutoriales de cómo preparar café en prensa, qué medidas utilizar para el café. Y bueno, uno de los propósitos de este proyecto, más que un proyecto, ya es mi legado, mi empresa, es que la gente se anime a tomar café de grano, ¿no? Café sin azúcar. Café sin azúcar, café de grano. Sí, porque el café se toma sin azúcar, aunque nos llamen mamadores, pero el café se toma sin azúcar y punto, ya. Claro, y además es un producto nacional. Y bueno, ahí es de Oaxaca. El principal producto que tengo yo es de la Sierra Norte, en Oaxaca. Es un muy buen producto. No, sí, está riquísimo. Tengo 4 meses trabajando con este producto y a la gente le ha gustado muchísimo. Igual, bueno, pues nos encontramos en Ciudad Neza, que en Ciudad Neza cada vez hay más emprendedores. Hay más emprendedores. Y qué chingón, ¿eh? Y mejores lugares para, pues uno de estos para beber café. Sí, claro, no tienes que ir hasta Coyoacán. Exacto, pero... o al centro a buscar estas... Bellas Artes. Bellas Artes. Y luego son lugares muy escondidos, digo. Sí. No son malos, son buenos, pero... O te tienes que esperar un buen rato para pasar. Ser atendido. No, así es, transporte, tráfico, todo eso. Entonces... Sí, no, y estás a la vuelta de la esquina ¿Así de es? Neza. De hecho, sí, si eres de Neza, pues estás muy cerca. Bueno, también depende de qué zona. Bueno, si estás del otro lado de las vías, claro que sí. Pero sí, ahí me pueden buscar en redes sociales, ahí viene la dirección, se la repito, es Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 239. Vientos. Y bueno, nosotros apenas empezamos con redes sociales también. Nos pueden buscar en Instagram como seamos_expertos. Y bueno, en YouTube vamos a estar, bueno, no sé si lo vayan a ver por YouTube o en Spotify, tal cual Seamos Expertos. Y bueno, también en Facebook nos pueden encontrar como Seamos Expertos. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Gerson. Síguenos patrocinando, por favor, porque claro si no va a morir este podcast. No. Y no quiero que muera. Y bueno, pues, ¿algo que quieras agregar?
No, sería todo. Muchas gracias por invitarme y éxito con tu proyecto. Muchas gracias. Tú también éxito con el café. Así es. Que la gente aprenda a tomar café sin azúcar, por favor. Si no es sin Repíteselo. Sí, bueno, igual si no es sin azúcar, pero por lo menos café de grano, que es muy rico. Que es y es un producto nacional muy bueno. Sí, bueno, entonces nos patrocinó café Nescafé, no, no es cierto. No, café de Cales y bueno, pues muchas gracias, producción, gracias. Se la rifaron y bye.